Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en la continuación de desarrollando el músculo espiritual. Estamos en la continuación de el músculo espiritual, el gimnasio espiritual. Y vamos a iniciar en esta semana, vamos a estar conversando sobre la integridad de Dios. Y hoy vamos a ver quién es Dios y qué es Dios, porque todos hemos escuchado hablar de Dios desde muy temprano. Y para eso, tú y yo vamos a estar leyendo el libro Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Porque la definición de Dios, de quién es Dios, la encontramos en la Biblia. Porque es a través de la Biblia que Dios se revela. Se te va a revelar a ti y se te me va a revelar a mí. Y dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primero, tú y yo, en la medida que tú y yo vamos conociendo a Dios a través de la Escritura, Dios se te va revelando a ti, Dios se me va revelando a mí, en la medida que uno va conociendo su palabra y uno la va poniendo por obra, uno la va poniendo por práctica. Porque Jesucristo dice, mis hermanos son aquellos que hacen, ¿verdad?, la voluntad de Dios. El que oye y hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Entonces, hay cosas que tú no has visto, que tú no has oído, que tú no las has tenido en tu cerebro todavía, son las que Dios tiene para los que le aman. Y tú y yo tenemos que aprender a amarle a Él, a ese Dios que es soberano, a ese Dios que es omnisciente, a ese Dios que es rectitud, a ese Dios que es justicia perfecta, a ese Dios que es omnipresente, a ese Dios que es omnipotencia, a ese Dios que es inmutable, que no cambia, que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Ese Dios que se nos va a ir revelando. A ti te va a dar a conocer a Dios Él mismo, en la medida que, de acuerdo a San Juan, capítulo 1, verso 12, tú recibes a Jesucristo en tu corazón, porque Jesucristo tiene la autoridad, tiene la potestad, para que todo aquel que le reciba a Él tiene la autoridad de hacer de que esa persona sea hecho hijo de Dios. Entonces nos convertimos en templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón y en mi corazón. Entonces es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, porque es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que es un solo Dios a la vez, pero que tienen los mismos atributos. Ese Dios, cuando viene a tu corazón a vivir, es que te va revelando quién es Dios, porque ningún hombre puede revelarte quién es Dios, sino Dios mismo. Es que se revela al hombre cuando el hombre ha creído en Él, y el hombre, al creer en Él, entonces el hombre, el Espíritu Santo viene a vivir en Él y se le va revelando. Porque como dice el libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Oye, ¿para qué? Estamos muertos en delitos y pecados, para salvación a todo aquel que cree. Porque el Evangelio es la justicia de Dios y se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Porque Jesucristo fue el que hizo los cielos y la tierra, es lo que en ellos hay. En el cielo nunca hay crisis. Y cuando tú tienes fe en Él, Él va a ser tu proveedor. En tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Porque el que está en ti y en mí es mayor que el que está en el mundo. Por eso, en el libro Primera de Corintios 8, Primera de
de Corintios, primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Y oye, ¿cuál es tu ser? Tú no se ve un espejo y no crees que uno es el que se está viendo. En todo vuestro ser. Y ese ser es en espíritu, alma y el cuerpo. Y que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es tu Señor cuando tú le has recibido a Él. Jesucristo es tu Señor cuando tú has creído en Él. Jesucristo es tu Señor cuando es tu gobierno y tú y yo hacemos lo que Él dice. ¿Y cómo vamos a hacer lo que Él dice? Cuando le recibimos a Él y el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón y viene a morar en mi corazón. Por eso en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, dice que nosotros, tú y yo éramos débiles en la carne y que por eso Dios el Padre envió a su Hijo, ¿verdad? Para esa debilidad que tú y yo teníamos por el pecado, el Señor crucificar esa carne, ese pecado en la carne, y luego darnos acceso a nosotros y despertar en ti y en mí el Espíritu. Y entonces a través del Espíritu hacer que tú y yo ya no vivimos de acuerdo a los deseos de la carne, sino vivimos dirigidos por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Esta es la primera entrega en esta semana para conocer de quién es Dios, para saber qué es Dios, para conocer la integridad de Dios. Te damos las gracias por comunicarte con nosotros y darle seguimiento a estos videos que es Gimnasio Espiritual de lunes a viernes. Que el Señor te siga bendiciendo.